Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero que estén muy bien y con toda la energía para acompañarme en este recorrido que hemos preparado para ustedes hoy. Como ya habrán visto por el título que encabeza este vídeo, vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que despierta la curiosidad de miles de seguidores y que sinceramente nos ha dejado pensando a muchos. Hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin. Y una pregunta que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo y entre sus fans, ¿es Kerem Bürsin el único que recuerda a Hande Erçel? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante debate, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, solo les toma un segundo, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos lo más interesante del mundo del entretenimiento, las noticias más frescas y los análisis más profundos. Además, dándole a la campanita de notificaciones, se enterarán al instante cada vez que publiquemos algo nuevo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin lugar a dudas, uno de los romances más comentados y queridos en Turquía y a nivel internacional. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos fue palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus personajes Serkan y Eda conquistaron corazones alrededor del mundo y pronto, esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor en la vida real. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más mediáticas. Compartían momentos de su día a día en redes sociales, sus apariciones públicas siempre generaban revuelo, y la admiración por parte de sus fans era inmensa. Se les veía felices, cómplices, y muchos creían que habían encontrado su alma gemela en el otro. La química que desprendían era innegable, y esa misma energía la trasladaban a cada proyecto que emprendían. Eran la pareja perfecta, o al menos así lo veíamos muchos. Sin embargo, como sucede en muchas historias, el tiempo y las circunstancias pueden cambiar las cosas. Tras varios años juntos, y después de haber sido una pareja tan consolidada y querida, llegó la noticia de su separación. Esta ruptura, como era de esperarse, causó conmoción entre sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y, por supuesto, de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan sólida había llegado a su fin? Y aquí es donde entra el nudo de nuestra discusión de hoy. Después de la ruptura, hemos observado diferentes comportamientos y declaraciones por parte de ambos actores. Mientras que Hande Erçel ha mantenido un perfil más reservado respecto a su vida personal, enfocándose en su carrera y en sus proyectos, Kerem Bürsin, en varias ocasiones, ha dado a entender que la relación con Hande tuvo un significado muy profundo para él. En entrevistas, en mensajes en redes sociales, e incluso en gestos sutiles, Kerem ha dejado entrever que los recuerdos de su tiempo con Hande siguen muy presentes. A veces, al ser preguntado sobre su pasado, él responde con una nostalgia palpable, hablando de la importancia de ciertas personas en su vida y de los momentos vividos. No se trata de echar leña al fuego, sino de observar las señales, las palabras y la forma en que él mismo se expresa sobre esa etapa. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Significa que Kerem no ha superado la relación? ¿O simplemente significa que valora y recuerda con cariño una parte importante de su vida? La verdad es que en el mundo de las celebridades, donde todo está bajo el escrutinio público, es difícil separar la actuación de la realidad, y más aún cuando se trata de relaciones sentimentales. Hemos visto a Kerem hablar de proyectos en común, de momentos compartidos, y a veces, al mencionar el éxito de Senkalkam, su tono de voz o su mirada parecen evocar recuerdos de Hande. Es una conexión que, para él, parece seguir viva en su memoria. No se trata de una obsesión, sino de un reconocimiento a lo que fue importante. Por otro lado, Hande Erçel, como mencionamos, ha optado por un camino diferente. Ella ha sido muy profesional, enfocándose en su crecimiento artístico y en nuevas oportunidades laborales. Sus redes sociales son un reflejo de su actualidad, proyectos y su vida profesional. No hay, o al menos no públicamente, indicios de que ella se detenga a recordar o a evocar públicamente su relación pasada con Kerem. Esto nos lleva a la pregunta inicial: ¿es Kerem Bürsin el único que recuerda a Hande Erçel? Si por recordar entendemos mantener vivo el recuerdo de forma activa,
de forma notoria y de forma recurrente en sus apariciones públicas. Y comunicaciones, entonces, basándonos en lo que hemos observado, podría decirse que sí, que Kerem es quien más visiblemente mantiene ese recuerdo. Pero, ¿es esto algo negativo? Absolutamente no. Recordar a alguien con quien compartiste momentos importantes, alguien que fue parte de tu vida y de tu crecimiento, es algo natural y humano. No significa que no haya avanzado, no significa que esté estancado. Simplemente significa que reconoce el valor de esas experiencias y de esas personas. La diferencia clave aquí es la forma en que se manifiesta ese recuerdo. Kerem lo hace de una manera más abierta, más emotiva, mientras que Hande parece haber cerrado ese capítulo de forma más privada y enfocada en su presente. Ambas son actitudes válidas y respetables. Es importante entender que las relaciones son complejas y cada persona las procesa de manera diferente. Lo que para uno puede ser un recuerdo que se atesora y se menciona ocasionalmente, para otro puede ser una etapa que se ha cerrado y de la que se prefiere no hablar, para mantener la paz y el enfoque en el futuro. Además, no olvidemos que ambos son figuras públicas. Cualquier gesto, cualquier palabra, puede ser malinterpretado o magnificado por los medios y por los fans. Quizás Hande también recuerde a Kerem, pero simplemente elige no hacerlo público. Y eso, honestamente, es su derecho y su decisión. Hemos visto en el pasado a Kerem defendiendo a Hande, mostrando su admiración por ella como actriz, incluso después de su ruptura. Esto demuestra un respeto y un cariño que, si bien no es amor romántico, sí es un reconocimiento a la persona y a la historia que compartieron. Pensemos en las etapas de una relación. Está la fase inicial de enamoramiento, la consolidación, y luego, si se rompe, viene el proceso de duelo y aceptación. Cada uno tiene su propio ritmo. Quizás Kerem aún está en una fase donde los recuerdos son más vívidos y él se permite expresarlo, mientras que Hande ha avanzado a una etapa de mayor introspección y enfoque en su presente y futuro. El título del vídeo, Kerem Bürsinel es el único que recuerda a Hande Erçel, es, por supuesto, una forma de generar intriga y debate. No podemos afirmar categóricamente que sea el único. Pero sí podemos decir que es el que más visiblemente mantiene presente ese recuerdo, y lo hace de una manera que resuena con muchos de sus seguidores. Su forma de hablar sobre Hande, a veces de forma nostálgica, otras de forma admirativa, nos hace pensar que esa conexión, aunque ya no sea romántica, sigue siendo significativa para él. Y eso, en un mundo donde a menudo se espera que las celebridades borren completamente su pasado sentimental, es refrescante y, a la vez, un poco melancólico. ¿Podría ser que Hande tenga sus propios recuerdos privados? Por supuesto que sí. Pero ella es una persona que valora su privacidad y elige compartir lo que considera necesario con su audiencia. Y eso es algo que debemos respetar. No podemos exigirle a nadie que exponga sus sentimientos más íntimos o sus recuerdos personales, solo porque somos sus fans. En resumen, lo que observamos es un Kerem Bürsin que, de forma pública y perceptible, no olvida la importancia que Hande Erçel tuvo en su vida. Él no tiene reparos en mencionar momentos, en mostrar admiración, e incluso en dejar entrever una cierta nostalgia al recordar esa etapa. Por otro lado, Hande Erçel mantiene un perfil más reservado, enfocada en su presente y su carrera, sin dar señales públicas de estar reviviendo o recordando su relación pasada. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es Kerem Bürsin el único que recuerda a Hande Erçel? No lo sabemos con certeza absoluta, ya que la vida privada de Hande es suya y solo suya. Pero si nos basamos en lo que vemos y escuchamos, Kerem es quien más activamente y públicamente mantiene vivo ese recuerdo, y esa diferencia en la forma de procesar una ruptura es lo que genera el debate y la curiosidad. Es importante recordar que al final del día, ambos son seres humanos con sus propias experiencias y formas de vivir sus vidas. Lo que para uno puede ser un recuerdo que se guarda en el corazón y se comparte con moderación, para otro puede ser un capítulo que se cerró con gratitud y se mira hacia adelante. Y antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem está en lo correcto al expresar sus recuerdos? ¿O creen que Hande hace bien en mantener su privacidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su punto de vista. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden dejarle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda estar interesada en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.